Ahora sí, chicos, por favor envíen nombre completo y autorización de que la clase se grabe. Para los que acabaron de llegar, estamos viendo este video, ya se los voy a reenviar a los mensajes de la llamada. Como tal es ver el video e intentar comprender qué es lo que están diciendo, ¿listo? Sin ponerle subtítulos ni nada, lo que entiendan. Bueno, entonces a la 1:11 les pregunto qué entendieron. Los que ya habían enviado autorización, vuélvanlo a enviar. Antes de que grabara, vuélvanlo a enviar porque no queda guardado. Bueno, entonces les dejo para que vean el video. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Quién me dice que entendió? ¿Elijo voluntarios o alguien quiere participar? Ay, no, se falta.
Bueno, los escucho, chicos. Profe, es como que está peleando por la princesa, el reino de la princesa. ¿Quién más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué entendiste, Katherine? Profe, yo entendí que ella tiene que peinar por el reinado de ella contra Caliban. ¿Y ella con quién está discutiendo? Está discutiendo con Lucifer, que es el papá de ella. Pero ya te la viste, alguien que no se la haya visto. A ver, Dana, ¿qué entendiste del video? Este internet está una mamera. Es que les tengo una actividad súper chévere de Halloween, pero sin internet no puedo hacer nada. Bueno, ¿qué entendiste, Dana? Recuerda que ya no tiene micrófono. No, este internet. Preciso, hoy se le dio por llover por botón. Bueno. Bueno, Dana. Ah, ok. ¿Quién más? A ver, Nicole ya habló. Julie, ¿qué entendiste? Soy yo, Marta Franco. Ah, Julie. Marta. Marta ya habló. Bueno, Lilia, ¿qué entendiste? A Juan no le pregunto porque creo que no lo vio. Julie, perdón, Lilia. Eh, necesito compartir pantalla, pero este internet está. Bueno, como tal, el video es una escena, es un corto de una serie que se llama Sabrina, es una de mis series favoritas y me gusta recomendarla porque, pues, para verla en inglés, ¿saben? Es Y una la mía buena también. manera, es una buena manera de adquirir vocabulario. Entonces, la recomendación es que, por ejemplo, a ti, Nicole, o las demás personas que vean series o películas, ¿sí? Que tengan la posibilidad, pues que las vean en su lenguaje original y en su defecto, pues las vean con subtítulos o que las vean con el audio original y subtítulos en inglés. Así también aprenden, leen, escuchan, digamos que se empapan y su cerebro se acostumbra a escuchar el inglés. Entonces, pues esa es la recomendación. Bueno. Entonces, la actividad que vamos a hacer hoy, si el internet me lo sigue permitiendo, es que nos vamos a volver a unir en grupos. Ya hemos hecho estas actividades antes, como tal, esta primera actividad es de Halloween. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nos va a aparecer una imagen y tenemos que decir cómo se llama el carácter que aparece en esa imagen. Es muy fácil, simplemente es una dinámica como para tener en cuenta vocabulario de Halloween. ¿Listo? Entonces, habemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Entonces, el grupo uno, Team One, va a ser 1, 2, 3, 4. Dejemos un grupo de 4 y otro de 3, a ver si entra otra persona. Bien. Entonces, el Team uno va a ser de 4 personas. Entonces, va a estar Juan David, Catherine, Dana y Lilia. Bueno. Y el Team 2 va a ser de Nicole, Nidia y Marta. ¿Listo? Entonces, ustedes ya conocen la dinámica, dicen un número en inglés, por supuesto, y ya les sale la pregunta y cualquiera del equipo uno o del equipo 2 puede contestar la pregunta. Entonces, como siempre, comenzamos con el equipo uno. Entonces, Juan, choose a number, please. Juan, Juan, Juan David. Juan, ¿cuál dijiste, perdón? Juan, Juan, ok. Juan. Ok, look this picture.
¿Qué es? There is a qué. ¿Qué es eso? En inglés. Cualquiera del equipo puede responder. ¿Qué es eso? Díganme, coméntenme, los escucho. ¿Qué es eso en español? Brown, escoba, ¿Cómo se dice escoba? brown, ¿Alguien dice otra cosa? Ok, vamos a ver. It's a broom. Yes, very good. No brown, sino broom. Las doble O suenan como la U. ¿Listo? Entonces, muy bien. Punto para el equipo 1. Listo, vamos para el siguiente. Con el equipo 2 responde Nicole. Choose a number. Señora profe, Elige un número. 6. Gonna choose 6. Ok. ¿Cómo se dice este carácter en inglés? No el personaje, sino lo que está representando. Cualquiera del equipo. ¿Qué sería? Angry, angry. Angry, bueno, enojado, más bien no, es como el disfraz. ¿Qué carácter sería eso? ¿Qué muñeco? Sí, qué carácter? ¿Qué personaje estaría representando? Vampire. ¿No? Vampire, vamos a ver. Yeah, very good, the vampire. Ujú. Ok, así se dice vampiro en inglés, vampire. Bien, vamos con el siguiente del equipo 1. Catherine, choose a number. Si estuviéramos en clases presenciales, les daría dulces a los ganadores, pero como no, entonces les doy puntos. Bueno, dale, dale, Catherine, choose a number. Catherine. Ah, ok, two. Vamos a ver. Oh my God. Lose 25 points. Oh, sorry. Nada que hacer. Antes quedaste debiendo, quedaron debiendo. Bueno, siguiente. Vamos con Nidia. Choose a number. 8. 8. Bueno, sí. Ok, ¿cómo se llama esto? Está difícil. Bueno, en español, ¿cómo se llama eso? Varita mágica. Y en inglés, ¿cómo lo podríamos decir? Digamos que tenemos que comunicarnos de alguna manera. ¿Cómo harían ustedes entender que están refiriéndose a la varita mágica? ¿Cómo lo harían? A ver, inténtenlo. No califico la respuesta correcta, sino el intentarlo. ¿Cómo lo harían? Magic one. A magic wand, the magic thing, puede ser, sí, digamos que es una manera de expresarnos y no sabemos cómo se llama. ¿Listo? Vamos a ver. A wand. ¿Listo? Wand. Así se dice. Varita mágica. Bien, wand. Ok, vamos a valerla porque pues estamos adquiriendo también nuevo vocabulario. Bien, entonces vamos a pasarla. Listo, del equipo 1, Dana, choose a number. Dana, can you hear me?
Bueno, mientras que Dana reacciona, Lilia, elige un número, por favor. Ok, no, Dana ya nos habló. 3. A ver. Ok. There is a what. ¿Qué sería eso? What do you think? ¿Qué sería en inglés? ¿Qué dice el equipo? A witch, exacto, una bruja, exacto, witch, bruja. Vamos a ver qué nos dice la página. Ok, bueno, es válido porque no se entiende si estamos hablando de la bruja o de la escoba. Entonces es válido, valgamos. Ok. Bueno, sigamos, equipo 2. A ver, equipo 2. Ahora sí, Marta, choose a number. ¿Cuál? Ten, No te escucho. ten, ten. 10. Ok, 10. Ok. ¿Cómo es que se llama esto? Magic what? Magic wand o wand. Wand, perfect. Ok. Bien. Siguiente, Team One. A ver, de nuevo. Ahora sí, Lilia. Un número, por favor. Lilia. ¿Ella envió autorización? No, ella no envió autorización. Ok, bueno. Entonces sigamos con Juan de nuevo. 4, 4, gonna see. ¿Cómo se dice? Do you know? ¿Cómo se dice? mommy, Mommy. Ok, vamos a ver. Let's gonna check. Mommy, well, very good. The mommy, la momia. Bien. Mommy. The mommy. Ok, very good. Bueno, y vamos en el equipo 1, seguimos con el equipo 2. Vamos con, a ver, Nicole, choose a number. Vamos acá. 5, profe. 5. Ah, ok, ¿cómo se dice este animal en inglés? Vampire. No, pues es una manera, pero el nombre del animal es otro. Bat, murciélago. Bat, very good. Pero ¿quién dijo bat? ¿Quién dijo bat? Bat, profe, sí. Ah, ok, bueno. Entonces, pues tenemos dos opciones, o que nos aparezca Vampire, que es lo más posible teniendo en cuenta que estamos en Halloween, o también Bat, que así es como se le llama a este animal, murciélago se llama Bat, como Batman, ¿bien? Bueno, check, Bat, ¿ya? Of course. Ok, listo, Team One, Catherine, choose a number. 7. 7, gonna see. Okay, there is a what is there? What is that? A what? Cauldron. Repite, no te entendí. Cauldron. Okay. Bueno, check. It's a witch, pero no entendí cuál es la palabra que dijiste. Escríbemela porque no la entendí.
Bien, is a witch. Miren cómo se escribe bruja. Witch. También se utiliza esta palabra para ofender, como grosería. ¿Listo? No, pues yo pensé que era Calderón. Ah, ya. Ok, no. Witch, bruja. ¿Listo? Witch. Si se van a disfrazar de brujas, bueno, así se dice, witch. Bien, entonces esta, no sé si vale la, y bueno, valgamos. Bien, siguiente. Vamos con Nidia, choose a number. Eh, Nine. 9. Ujú, 9. ¿Cómo se dice calabaza en inglés? ¿Cómo se dice? Profe, yo soy Team 2. Pumpkins. Pumpkin. Ajá, sí. El team 2 está Nicole, Nidia y Marta. Pumpkin. Ya, de pumpkin. Vamos a ver. Ya, perfect. Pumpkin. Ujú, calabaza. And the pumpkin. Ok, very good. Listo. Vamos con. Y vamos en Catherine. Dana, choose a number. 11. Okay, again. What is the name of this animal? Bat. Or también vampire, recuerden, ¿cierto? Así, bat, perfect. Bueno, ya vamos a acabar. Y vamos en Dana, entonces sigue Marta, choose a number. 13. 13. Ok, again, ¿cómo se dice? Witch. Wedge. Sí, perfect. Vamos a acabar este rato. Nos falta entonces, de nuevo, Juan David. El 14. ¿Cómo se dice 14 en inglés? 14. 14, ya, pero no preguntándome. ¿Listo? Oh my God. You take 25 points from the other team. Les van a quitar 25 puntos al otro team. Oh my God. Oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Bueno, Team 2, no se dejen. A ver, de nuevo, Nicole. 16. 16. Okay. What is the name of this man? Wizard. Okay, gonna see. Wizard. Perfect. The wizard, el brujo. Muy bien. El hechicero. Bien, ahora seguimos estamos en Team 2, vamos a Team 1. Catherine, choose a number. 15 o 12? 15. 15, gonna see. Oh, my God, you win 20 points. Oh, sorry. Okay, gonna see the last one for Nidia. A ver, Nidia. Okay, there is a, yo supongo que debe ser esto. No creo que sea ni la niña ni el gato, debe ser esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien del equipo? ¿Pero el lado o el? Quiz. Bro.
Broom. Yeah, broom. Gonna check. Okay, well. Ok, esto se veía de diferentes perspectivas, pero ella no tiene cara de bruja, así que igual es válido. Bueno, listo, dejémoslo así. Entonces, ¿ganó? No, nadie ganó. Esto es un empate. It's a tie. Ok. Ok, guys. Bueno, vamos a ver entonces el tema de la guía número 8, que es el tema del presente simple, si el internet me lo permite. Bien, entonces como tal el tema de la guía número 8 corresponde a seguir practicando el tema del presente simple. En la guía anterior noté que tuvieron muchísimas dificultades respecto a cuándo agregar ese al verbo, cuándo agregar los auxiliares. Habían ocasiones en donde escribían los auxiliares en las oraciones afirmativas. Y eso no se debe hacer porque acuérdense que los auxiliares do o das van es cuando las oraciones son negativas o interrogativas. ¿Listo? Esperen a ver si esto me carga, si no, pues vamos explicando así mientras tanto. Bien, entonces, como les decía, tenemos que tener en cuenta, pero es que la agrandamos. Tenemos que tener en cuenta que el presente simple se va a utilizar para hechos que son verdaderos, para hábitos o rutinas, ¿sí? O para hablar simplemente de algo que sucede, no de algo que está sucediendo, porque para hablar de algo que está sucediendo se utiliza es el presente continuo. El presente simple se utiliza para hablar de hechos que ocurren en el presente, más no que estén pasando ahora mismo. Bueno, bien, también tenemos que recordar que utilizamos el auxiliar do o das. Bien. ¿Qué más tenemos que recordar? Que tenemos oraciones afirmativas, negativas o interrogativas. Bien, que para las oraciones afirmativas no vamos a utilizar el auxiliar do o das. ¿Sí? Lo que hacemos en las oraciones afirmativas es que cuando el pronombre está en tercera persona, es decir, que el sujeto sea él, ella o esto o eso, ¿sí? Cuando el verbo está acompañando uno de esos pronombres, hay que agregarle S o ES al verbo de acuerdo a la terminación, ¿sí? Eso es lo que hacemos en las oraciones afirmativas, pero acá no tenemos que agregar ningún auxiliar, ¿bien? Es decir, que si a los pronombres, a los verbos que acompañan, a los pronombres en tercera persona, les agrego S o ES. ¿Qué hago con el resto de los pronombres? Con los pronombres I, you, we, they, ¿sí? A esos pronombres, ¿qué le pasa al verbo? ¿Quién me dice? Se le agrega la S. No, escúchame. Escuchen bien la pregunta. A ver, sabemos que en las oraciones afirmativas tenemos que agregarle S o ES al verbo cuando acompaña a los pronombres en tercera persona he, she o it, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, que era lo que ahorita nos iba a responder Marta. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es que si a esos verbos, teniendo en cuenta que a esos verbos se les agrega S o ES, ¿qué pasa con los verbos que acompañan los otros pronombres? ¿Qué pasa con esos verbos? ¿Qué le hago a esos verbos? A los verbos que acompañan al pronombre I, al pronombre you, al pronombre we, al pronombre they. ¿Qué pasa con esos verbos? ¿Se dejan igual, profe? Perfecto, se dejan igual. Ahí es donde algunos tienen todavía fallas y es que creen que hay que agregarle S a todos los verbos y no es así, solamente se les agrega S o ES cuando acompañan a los pronombres en tercera persona, he, she o it. De resto, el verbo queda en su forma base. Bien, eso en cuanto a las oraciones afirmativas. En las oraciones negativas o interrogativas se utiliza el auxiliar do o das, ¿cierto?
¿Y das con qué pronombres es que se usa? Del singular. Con tercera persona, profe. Exacto, entonces se usa con he, she o it. Bien, de resto se utiliza do. Bueno, entonces vamos a hacer el repaso. ¿Listo? Esto lo vimos la sesión pasada, recuerdan todo esto, ¿sí? Quiero hacer repaso, sobre todo énfasis en lo de la gramática, que es donde más tuvieron fallas. Bueno, Marta, no, a Marta le fue excelente, ella entregó un muy buen trabajo, pero ahí los otros chicos sí presentaron fallas. Por ejemplo, ponían el auxiliar acá. I do play. Ahí no tiene nada que hacer el auxiliar, ¿listo? O you do play, no. Acuérdense que tienen que mirar si la oración es afirmativa, si es negativa o si es interrogativa. ¿Uno cómo mira eso? Pues lee la oración. Si no hay una negación, pues entonces no es negación. Si no hay un signo de interrogación, pues tampoco, entonces por ende es afirmativa. También lo podemos sacar por la lógica leyendo. ¿Qué dice la oración? Ah, pues si dice que she always runs in the morning. Ella siempre corre en la mañana. Ahí no está diciendo que no corre ni tampoco está haciendo una pregunta, así que es una afirmación, ¿listo? Entonces, si es afirmación, ahí tenemos que mirar em, qué tipo de sujeto es del que se está hablando en la oración. Si está hablando desde I, pues entonces al verbo no le voy a hacer nada. Si está hablando desde you, tampoco. Pero si está hablando desde she, he o it, al verbo hay que agregarle es o es. ¿Bien? El resto queda tal cual. We play, you play, they play. ¿Ven? Listo. Ahora, no es suficiente con agregar S, porque hay algunas excepciones en donde me dicen que tengo que agregar ES, que no es suficiente agregar la S. En casos como, por ejemplo, de acuerdo a la terminación del verbo. ¿Listo? Si el verbo termina en S, en Z, en SH, en CH, en X, en O, agrego ES. De lo contrario, agrego solamente ese. Si recuerdan que la sesión pasada hicimos un ejercicio de que teníamos que pasar los verbos como si estuvieran acompañando a los pronombres en tercera persona, pues eso es. ¿Listo? Solamente cuando acompañan a los pronombres en tercera persona se agrega ese o es. Entonces hay que tener cuidado, hay que mirar el verbo en cuál es su terminación, porque de acuerdo a eso vamos a conjugar. ¿Bien? Ojo ahí, tampoco se les olvide, chicos, que es otra característica que tiene el presente simple. Y es que cuando el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, tenemos que cambiar la Y por la I latina y agregar la terminación ES. ¿Bien? Entonces, si no hay una consonante antes de la Y, sino que ahí es una vocal, entonces, ¿qué hago con el verbo cuando lo voy a conjugar? ¿También le cambio la Y por la I latina o qué hago? ¿Qué hago, chicos? A ver qué me dice Katherine, qué me dice Dana. Juan se fue. Si en lugar de una consonante acá, ahí es una vocal, ¿qué hago con el verbo cuando lo vaya a conjugar? ¿Le cambio la Y por la I latina o qué hago? Se le hace la Y, S y tercera persona, profe. Por ejemplo, acá tenemos el verbo play. Miren acá, antes de la Y hay una vocal. Como ahí es una vocal, entonces yo no le hago nada, yo le dejo tal cual. Pero si está en tercera persona, digo, si está acompañando a los pronombres en tercera persona, entonces agrego solamente la S. ¿Bien? Pero como acá los verbos tienen una consonante antes de la Y, ¿sí? No es una vocal, es una consonante. Entonces ahí sí tengo que cambiar la Y por la I latina y agregar la terminación ES. ¿Quedó claro? Entonces espero que en esta última guía
que es ya como para reforzar el tema del presente simple, no vaya a haber las fallas como estas. No quiero ver que me pongan el auxiliar do o das en oraciones afirmativas, ni tampoco quiero ver que me pongan S o ES cuando el verbo no está acompañando a los pronombres de tercera persona. ¿Listo? Entonces, pilas. También esta regla de la Y hay que tenerla muy en cuenta. Bien, esto es ortografía. Entonces hay que tenerla muy en cuenta. Bueno, eso en cuanto a oraciones afirmativas. ¿Listo? En cuanto a las oraciones negativas, ahí sí ya utilizamos el auxiliar do o das, que es el que nos va a dar la lógica de la oración. Nos va a decir si está haciendo una pregunta o si está haciendo es una negación. Bien. En negaciones, la estructura gramatical, ¿cuál es? Tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar, la palabra not, que es la que me indica la negación, y el verbo. Otra cosa, acuérdense que cuando tenemos el auxiliar, en este caso, si es el auxiliar das, bien, al verbo no le vamos a agregar S o S. La S o la ES solamente se agrega cuando la oración es afirmativa. Si es negativa, el verbo queda en su forma base y el que me va a afectar la oración como tal es el auxiliar. El auxiliar es el que va a poner la lógica de si estoy hablando en primera persona o en tercera persona. ¿Bien? Entonces, como acá ya está conjugado el auxiliar, digamos si esta palabra solita, ¿sí? Termina en O. Como termina en O, entonces no agrego S, sino ES por su terminación. Entonces acá ya me quedó conjugada con la lógica del presente simple. ¿Ven? Entonces, no voy a agregarle S acá porque ya me quedaría muy redundante y se escucharía muy raro. ¿Listo? Entonces, no. Acá en negación no hay que agregarle S ni S al verbo, simplemente hay que adecuar el auxiliar que vaya con la lógica de la oración. Y ya sabemos que das va con los pronombres he, she o it. El resto va con do. ¿Bien? Do. Ahora, esta que estamos viendo es la forma larga. La forma corta es con las contracciones. Y básicamente, ¿qué pasa en la contracción? Se cambia la O por el apóstrofe y se pone todo pegado para que nos quede don't. ¿Listo? I don't play. Yo no juego. You don't play. Tú no juegas. He doesn't play. She doesn't play. It doesn't play. Vean acá, es lo mismo. Tenemos el auxiliar das, que ya sabemos de dónde sale, not, que me implica la negación, y acá está la contracción. En la contracción se cambia la O por el apóstrofe, se quita el espacio y nos queda todo pegado. Y se pronuncia como doesn't, como si acá hubiera una A. Bien, se escribe do es not o do es contracción, pero se lee doesn't. ¿Ok? Bien. Entonces acá, pues, como tal, en lo que hay que tener más cuidado es cuando se tiene que utilizar el auxiliar das. ¿Ok? Das. No es posible utilizar you does not o you doesn't play. No. You no puede ir con das porque no es tercera persona. ¿Ok? Listo. Y por último, tenemos las oraciones interrogativas que esto lo tenemos que grabar en el cerebro, en el corazón, mejor dicho, en toda parte, porque no se nos puede olvidar que cuando hacemos preguntas, el orden cambia. Siempre va a ir de primeras el auxiliar, a menos que haya una WH question. Es decir, que haya what, who, why, where, when, ¿sí? WH question. Las WH questions siempre van a ir de primeras en la oración. Si no la tiene, entonces pues el que va de primeras va a ser el auxiliar. Siempre al momento de hacer preguntas, de primeras va a ir el auxiliar. Cuando utilizamos verbo to be, va de primeras el verbo to be, ¿sí? Are you okay? Is she at home? Am I in the list? ¿Sí? Primero va verbo to be cuando hago la pregunta y cuando utilizo auxiliares, primero van los auxiliares cuando hago la pregunta, ¿bien? Entonces, do I play? Yo juego. Do you play? ¿Tú juegas? Does he play?
Does she play? Does it play? Entonces, vean acá. Does solamente va con los pronombres en tercera persona. Bien, de resto va con do. Y van de primeras. Eso es todo. Entonces va primero auxiliar, luego el sujeto o pronombre, verbo en su forma base. Tampoco aquí hay que agregar aquí ese es al verbo, no. Solamente es el auxiliar. Bien. Y complemento y por supuesto signo de interrogación. Bien. Entonces recuerden, acá solamente se altera es el auxiliar en oraciones interrogativas y negativas, pero en las afirmativas no puede ir el auxiliar. No hay ningún sentido en que el auxiliar vaya en las oraciones afirmativas. ¿Quedó claro? Listo, Sí, entonces voy a hacer unas preguntas, control, a ver cómo les va. Sobre todo, recuerdo que Nidia y Dana tuvieron inconvenientes resolviendo este ejercicio. Entonces, ahora le voy a preguntar a Dana. Escribe, no te preocupes. Dana, a ver. No, más bien voy a hacer un ejercicio para todos, ¿listo? Voy a ponerles un verbo acá en el chat y todos me van a enviar las tres oraciones, afirmativa, negativa e interrogativa con el verbo que yo les voy a brindar, ¿listo? Le voy a asignar un verbo a cada uno, o una porque creo que ya no hay chicos, ¿listo? Entonces, a Katherine le voy a asignar el verbo wash, ¿listo? Wash es lavar, ¿bien? Entonces acá voy a escribirte el verbo. Katherine, el verbo wash. Entonces vas a hacer una oración afirmativa, negativa e interrogativa utilizando el verbo wash en presente simple, ¿ok? Tú eliges el sujeto, ¿bien? Pero el caso es que tiene que quedar bien escrito. Bien, ahora seguimos con, a ver, aquí, Dana. Entonces a Dana va a hacerle una oración afirmativa, negativa o interrogativa utilizando el pronombre she. Pero entonces vamos a poner que vas a hacer una oración con una persona llamada Mariana. ¿Listo? Mariana y el verbo va a ser pray. Pray es orar. ¿Listo? Pero este es para Dana, ¿listo? Dana va a ser, el sujeto se va a llamar Mariana y el verbo que va a utilizar es pray. Katherine sí puede utilizar cualquier sujeto y el verbo que va a utilizar es wash. Wash, lavar. Bien, sigamos con Nicole. Nicole va a hacer oraciones con el verbo. Nicole va a hacer oraciones con el verbo fix. Y vas a utilizar el nombre de una persona que se llama Roberto. Roberto, ¿listo? Roberto es el sujeto. Roberto es el sujeto y fix es el verbo. Bien, y haces una oración afirmativa, negativa e interrogativa. Bien, sigamos con rápido porque dime. ¿Yo cuál? Es que no te escuché. Perdón. Ahí están los mensajes de la llamada. Tú haces wash, que es lavar, y tú eliges cualquier sujeto. Bien, Nidia, hay que trabajar harto. Entonces, Nidia, por favor, vas a utilizar el verbo kiss. Entonces, Nidia utiliza el verbo kiss y el sujeto se va a llamar perro, ¿listo? Vas a trabajar con un perro, dog, ¿bien? El perro y la acción es besar. Bien, y por último nos falta Marta y a Marta vamos a decir que Marta trabaje con el verbo carry, carry. Entonces Marta trabajará con carry y el sujeto se va a llamar Fernando. ¿Listo? Bien, entonces rápido, antes de las 2 en punto, todas tienen que haber enviado su oración afirmativa, negativa e interrogativa con el verbo que les correspondió.
Todas, ¿listo? Entonces les doy su tiempo a ver mientras van enviando sus mensajes. Solamente quiero confirmar que esto ya les quede claro, con eso esa guía número 8 les queda perfecto. Profe, ¿se te envió al WhatsApp? Pero no. Disculpe, profe, ¿cómo es que lo de la oración? Qué pena, profe, que no me ha podido conectar bien. ¿Me repites la pregunta? Es que lo de la oración que me toca hacer a mí, ¿en qué? Ya. Nidia le tocó el verbo kiss, que es besar, y el sujeto de tu oración es dog, perro, ¿sí? Un perro, el perro, como quieras llamarlo, ¿listo? Vas a hacer una oración utilizando el sujeto dog y el verbo kiss en afirmativo, negativo e interrogativo. Ok, Y lo profe, gracias. envías por los mensajes de la llamada. Gracias. Entre más rápido, mejor. Si no, me voy a tomar el atrevimiento de que nos alarguemos un poquitín la clase para que expliquemos esas problemáticas que podemos tener, porque los verbos que les puse son verbos un tanto problemáticos, ¿sí? Problemáticos en el sentido de que toca pensar al momento de escribir. Entonces me tomaré unos máximos, depende de su demora, unos 5 minutos más, ¿listo? De la clase, pero la idea es que les quede claro. Bueno, Katherine comenzó. Ella dice, I wash the car. Esa es afirmativa, pero eso no es presente simple, Katherine. El verbo lo pusiste en pasado. Entonces, ¿cómo pondríamos wash en presente simple? Dale de nuevo. Ponerles acá el ejemplo. Ok, Dana dice, Mariana prays at home. ¿Estás haciendo una pregunta o es una afirmación? Porque no se entiende. Si es pregunta, está mal. Y si es afirmación, no tiene por qué tener el signo de interrogación. La mismo para Catherine. He washed the car. ¿Estás haciendo una pregunta o estás haciendo una afirmación? No me pregunten, hagan ustedes su ejercicio como si hicieran una oración afirmativa, negativa o interrogativa y les explico qué es lo que tienen mal. Ahora procuren enviar las 3 oraciones en un mismo párrafo. Por ejemplo, yo voy a hacerles el ejemplo con el verbo fly, que es volar. ¿Listo? Entonces voy a decir que
A ver, un nombre de hombre. A ver, Carlos flies in the morning. Bien. Negativa. Entonces, Carlos doesn't fly in the morning. Ok, algunas chicas me escribieron por WhatsApp, ya miramos. Carlos, entonces la pregunta, does Carlos fly in the morning? Vean cómo yo las envié. ¿Sí ven? La primera es la afirmativa. Carlos flies in the morning. Y vean cómo ajusté el verbo. Está en tercera persona. Es un verbo que antes de la Y tiene consonante, entonces tengo que cambiar la Y por la I latina y agregar la terminación ES. Luego, Carlos doesn't fly in the morning. Entonces acaba la negación correspondiente al pronombre en tercera persona que es Carlos, que representa el pronombre he. El verbo me queda en su forma base, ¿ven? Nidia, ¿cómo así que did the dog miss me yesterday? ¿Tú de dónde estás sacando eso si estamos trabajando es con presente simple? ¿De dónde estás tomando esa información? Porque esa oración que enviaste estás en pasado y eso no tiene nada que ver con el tema que estamos trabajando. Qué pena, profe. Es una cosa que me acordé de ella. Qué pena. No, bueno, no te preocupes porque igual, si lo hicieras en pasado no estaría mal, pero estamos hablando es en presente, entonces no te quiero regañar, pero sí, a ver, estamos es en presente, entonces no tiene nada que ver el pasado. Bueno, y el resto de las oraciones, es que lo mejor es que se equivoquen acá con eso en la guía, ya se tienen sus 5 fijo, si no, pues les empieza a bajar, y a veces les bajo harto. ¿Por qué? Pues porque los errores son grandes, entonces así mismo no se les califica el 5. Ah, ok, acá me habían escrito por el WhatsApp. Venga, mira. A ver, entonces, bueno, la persona que le tocó Roberto fue ¿a quién fue la que le tocó Roberto? Les pido, venga, mira. A Nicole, ok, bueno, miremos el de Nicole. A ver, Roberto. Bueno, el primero me dices que es la pregunta, ¿cierto? Dime tú misma, Nicole, ¿por qué no es el auxiliar que se tiene que utilizar ahí? No puede ser do Roberto fix that porque no estaría acorde el auxiliar con el sujeto. Entonces lo correcto sería utilizar el auxiliar das. ¿Sí? Mira acá, das, mira. No puede ser do Roberto porque estaríamos poniendo esto con el auxiliar do. Roberto está representando el pronombre he, entonces no puede ser do, tiene que ser das. Bien, lo correcto sería, does Roberto fix that? ¿Se fue la llamada? Ah, no, acá estoy. Bien, la segunda oración. Roberto. Ok, no. Está bien como pusiste el verbo, pero la oración está desordenada. No tiene sentido lo que pusiste. Bien, digamos, if they is fixes, eso no se entiende. Lo correcto sería poner Roberto, el verbo inmediatamente. Mira, por ejemplo, acá. A ver, el de play. Mira, he plays. Entonces sería Roberto fixes that. Y ya. El resto de lo que pusiste de if, days, eso no tiene nada que ver. Entonces eso omítelo. Solamente ten claro que va el sujeto que sería Roberto y luego el verbo fix que lo conjugaste bien, ahí está bien conjugado, pero agregaste cosas que no son necesarias, ¿listo? Bien.
Y ahora Roberto doesn't fix that, eso está perfecto. ¿Listo? La negación está muy bien. En la pregunta y en la afirmación hay que mejorar, pero ahí vamos, ¿listo? Se ve que ya avanzaste. Entonces, espero que mejores Bueno, mucho más en la guía. Bien, y ahora miremos este. Y I never will wish my jean. ¿Quién dijo este? Wash es de Katherine. Katherine, ¿por qué estás utilizando el auxiliar will? Ahí no tiene nada que ver el auxiliar will porque will es de futuro. Estamos es en presente. Ahí no tiene nada que ver will. Y creo que nadie más me escribió. Ok, María washes the clothes. Esa está bien. María doesn't wash the clothes. No de ropa, sino clothes. Bien. Y la pregunta, me falta la pregunta y ya. Ok. Bueno, entonces creo que ya nadie más me va a escribir. Miremos acá los mensajes. Profe, yo ya le envié también hace ratico. Lo Profe, enviaste era acá por los mío. mensajes, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Nidia. Entonces vamos a ver el de Nidia, que el de Nidia está un poquito difícil. Nidia nos dice, the dog doesn't kiss me yesterday. Ok, yesterday no tiene caso ahí en Nidia porque yesterday es de ayer. Y cuando hablamos en presente simple, recuerda que es para expresar hábitos o rutinas, para hablar cosas que son reales, ¿sí? Entonces ahí yesterday no tiene caso porque yesterday sería pasado. ¿Listo? Entonces yesterday no es válido. Bien, entonces, por ejemplo, the dog doesn't kiss me. Dejémoslo hasta ahí sin agregar la terminación yesterday, dejémoslo hasta ahí. The dog doesn't kiss me estaría bien. El perro no me besa. Estaría muy bien la oración omitiendo la palabra yesterday. ¿Listo? The dog kiss me. ¿Qué pasa ahí? El perro me besa. Ahí, ¿qué le agregaríamos a ese verbo? Teniendo en cuenta que el perro está representando al pronombre it. Hay que agregarle algo al verbo porque esa es la oración afirmativa. Entonces no es suficiente decir the dog kiss me. Lo correcto sería agregar la terminación ES porque es un verbo que termina en S. Cuando terminan en S tenemos que agregar la terminación ES. Entonces nos queda the dog kisses me. Kisses me. ¿Por qué? Porque ahí se hace la diferenciación fonética. ¿Listo? Y ahora la pregunta, ¿does the dog kiss me? Estaría bien omitiendo la palabra yesterday. ¿Listo? Ok. Ok, profe, gracias. Bueno, y ahora sí, ¿quién más me faltó del WhatsApp? A ver, entonces, Katherine, esa pregunta no va. Acuérdate que tiene que ir con el auxiliar. Y cuando hacemos preguntas, no agregamos S o S al verbo. Eso es solo cuando la oración es afirmativa. En pregunta tenemos que utilizar el auxiliar das. Entonces, vuelve a reformular esa pregunta. Rápido. Y ya acabamos. La demora es de Katherine. Profe, yo también envié el mío. ¿A dónde lo enviaste? Al WhatsApp, profe. Ah, ok, listo, venga, miramos. ¿Tú eres Marta? Sí, estoy en el computador, estoy con el nombre de Andrea, el de mi hija. Ah, bueno, Y el listo. WhatsApp. Listo, entonces veremos el de Marta mientras que Katherine envía el de ella. A ver, entonces la afirmativa. Fernando carries apple. Perfecta, está perfecta. Fernando está indicando tercera persona, así que el verbo tiene que ir modificado. Es un verbo que termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante. Entonces hay que cambiar la Y por la I latina y agregar la terminación S. Perfecto. ¿Does Fernando carry apples? Está bien, pero te faltó una cosa. Dime tú qué fue lo que te faltó. ¿Qué sería lo que te faltó ahí? Mira el signo de interrogación. Exacto. Si tú no pones el signo de interrogación, no, o sea, a pesar de que tenga el auxiliar,
le va a faltar el acento de pregunta. Entonces es obligatorio poner el signo de interrogación cuando hacemos preguntas, ¿bien? Ahora la negativa, Fernando doesn't carry apples. Perfecto, muy bien. Esa sí te quedó muy bien, ¿listo? Entonces solamente como Listo, profe, gracias. sugerencia agregar el signo de interrogación. Bien, y ahora sí miremos el de, oh my God, no, Catherine, hay que mejorar muchísimo. A ver, ponme atención, recuerda, cuando hacemos preguntas utilizamos el auxiliar do o das. El auxiliar das lo vamos a utilizar cuando el pronombre está en tercera persona, ¿sí? Cuando es he, she o it. Tú dijiste que María. Listo, María, ¿qué pronombre está representando? Al pronombre she, de ella, ¿cierto? Vamos a hablar de María, que si María lava la ropa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esa pregunta? Primero va el auxiliar, así que ahí no puede ir María de primeras. ¿Listo? Primero va el auxiliar. ¿Cuál auxiliar? Pues el auxiliar das, porque María está representando al pronombre en tercera persona she. ¿Listo? Das. Ahora, ¿cuál va? El sujeto. Entonces, das, María, wash. Wash, ahí yo no le voy a agregar ese ni ese, no. Si me queda solamente wash. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliar como das, entonces ya no le tengo que hacer nada al verbo. Bueno, does María wash the clothes? Y no se nos puede olvidar el signo de interrogación y listo, nos quedó la oración. Bueno, exacto, mucho mejor. Does María wash? Otra cosa, chicos, no se les olvide, y esto es para todas, sin excepción, los nombres propios de lugares y de personas y nombres propios en general van con mayúscula en español y en inglés y en cualquier idioma. ¿Listo? Entonces, esto es ortografía, no se les olvide siempre poner los nombres propios en mayúscula, la primera letra en mayúscula. Bien, a ver, Mariana prays in the house, Mariana doesn't pray in the house, does Mariana pray in the house. Bien, solamente está mal la primera. ¿Quién le dice a Dana por qué está mal la primera? Nos vamos a ir hasta las 3 de la tarde. No, no, no. A ver, Dana, te voy a explicar por qué está mal la primera. Está mal porque pray es un verbo que tiene una vocal antes de la Y. ¿Ves? Cuando tienen vocal, no hay que cambiar la Y. Acá está el ejemplo de play. Por ejemplo, digamos que acá dice pray, cambiamos la L por la R, ¿sí? Antes de la Y, ahí es una vocal. Cuando hay una vocal, no cambiamos la Y por la I latina. Simplemente agregamos la S así como están acá. ¿Ves? Entonces, eso fue lo único que te quedó mal. Pero las otras oraciones están bien. ¿Listo? Bueno, y ahora sí ya no más clase por hoy. Entonces, espero que les vaya muy bien en esas guías y dentro de 8 continuamos practicando un poquito más de este tema, pero ya lo que vamos a hacer es repaso de todo lo que vimos. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Thank you for being here and see you the next. Exacto, ahora sí te quedó bien, Dana. Mariana Price in the house. Perfecto, ahora sí. Bueno, chao chicas, cuídense mucho, bye bye. Chao, profe, que esté bien, gracias. Chao, profe.